24, versículos del 32 hasta el final de ese capítulo. Dice así, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, por si usted tiene otra en su mano. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi Señor está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Y habrá llanto y rechinar de dientes. Vamos a orar. Padre, te pido que tomes tu palabra y que a través de mis palabras se haga poderosa y llegue a nuestras vidas y nos cambie con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Wendy y yo nos mudamos para Canadá, obviamente, como todo el que se muda a un lugar nuevo, no teníamos prácticamente nada. Y una de las cosas que no teníamos era carro. Así que un amigo que conocíamos desde Cuba, él nos llevaba para todas partes. Y entre esas otras partes, a veces íbamos a la ciudad de Toronto a pasear. Y yo recuerdo que a mí, por tener las piernas largas, siempre me ceden el asiento de adelante del pasajero. Y no pasaba un minuto de estar montado en el carro y ya yo estaba dormido. Parece que el movimiento del carro, el hecho de que no tenía que estar atendiendo a manejar, no sé, pero me quedaba dormido. Y recuerdo estar pensando, preocupado, cuando yo maneje, me voy a dormir. Yo voy a ser una de esas gentes que se va a quedar dormido y voy a chocar y voy a desbaratarme y voy a desbaratar el carro y voy a desbaratar a mi familia. Después, cuando ya aprendí a manejar y ya manejaba aquí, pues no, jamás me he quedado dormido. Pero esa era una de mis preocupaciones y es una de las grandes preocupaciones también del gobierno, ¿saben? El gobierno tiene esos carteles grandes donde se pone Amber Alert y todos los demás, hay una demora en la carretera. Y uno de los carteles que he visto últimamente es manténgase alerta, un chofer alerta puede evitar un accidente. A cada rato lo ponen por ahí. Y la verdad es que el estar alerta, ya sea manejando, ya sea, por ejemplo, cuando uno tiene un niño pequeño, no hay nada más preocupante para un padre que acaba de tener su primer hijo que esa pequeña criatura esté bien,
Y yo recuerdo también que cuando tuvimos a Daniela, pues una de mis preocupaciones era que Daniela estuviera respirando. Como yo sabía que Daniela estaba respirando. Y entonces recuerdo que en la noche, tanto Wendy como yo, a veces nos levantábamos y le poníamos la mano encima para sentir la respiración. Ya. Pero constantemente había que estar alerta. ¿Por qué? Porque cualquier cosa le podía pasar y nosotros no podíamos, no nos dábamos cuenta, no nos enterábamos. Así que creo que esta misma mentalidad la tiene Dios, porque en toda la Biblia hay muchos lugares, y este es uno de ellos, este que leímos, en el que estar alerta es una preocupación que Dios tiene con nosotros. Así que mi recomendación número 1 es: no se duerma este día durante el sermón. Manténgase despierto. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa que nosotros estemos despiertos y atentos. Así que mi objetivo con este sermón en esta mañana es que tú y yo no solamente veamos que Dios quiere que estemos alerta, sino entendamos bien por qué Él quiere que estemos alerta, la razón, y el para qué, el objetivo, para qué Él quiere que nosotros estemos alertas como cristianos. Ahora bien, miren, no hay manera de estar alerta si tú no estás involucrado 100% con el asunto por el cual hay que estar alerta, ¿no? Así que si tú no eres chofer, como yo no era chofer en aquel entonces y me dormía, por eso me dormía. No hay ninguna razón de peso para yo estar despierto. Yo soy el pasajero. Si no tengo un bebé, si yo todavía no he tenido un bebé, no hay razón alguna para que yo me despierte por la madrugada preocupado, para que yo tenga que estar alerta, para que yo lo vigile. No la hay. Y en cuanto a este punto en la Biblia, pasa lo mismo. Si tú no eres cristiano, alguien que no conoce a Dios, alguien que no le ha entregado su vida a Jesús, no tiene que estar alerta. De hecho, no va a estar alerta porque no cree, no entiende, no sabe ninguna de las cosas de las que estamos hablando. Así que cada vez que en la Biblia se habla de estar alerta, siempre se le dice a los cristianos. El mensaje tanto de Pablo en sus cartas, como después vamos a ver a Pedro, como en los evangelios, es a los cristianos como tú y como yo, que hemos creído en Jesús, de mantenernos despiertos, de mantenernos alertas. Y hay muchas razones por las que esto sucede, pero vamos a ver en este capítulo, y luego vamos a ver en un pedazo en Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a ver las razones. En primer lugar, vamos a ver por qué hay que estar alertas, por qué Dios nos pide estar alertas. Y en primer lugar, lo vamos a ver allí, lo vemos en el versículo 37 al 41 de Mateo 24, que una razón es porque la vida sigue igual. ¿Se acuerdan de la canción de Julio Iglesias? La vida sigue igual. Y si usted relee el pasaje, se va a dar cuenta de que es verdad. Uno viene a la vida cristiana, pero la vida sigue igual. Y sigo teniendo que ir a trabajar. Y sigo teniendo que preocuparme por mis hijos. Sigo teniendo que manejar. Sigo teniendo que ir a una boda que me invitaron. Sigo teniendo que buscar comida y agua para tener en la casa. La vida sigue igual. Y a veces nos puede dar la impresión incorrecta. Nos puede parecer que porque todo sigue igual en mi vida, porque el resto de mi alrededor, mi entorno, sigue igual, me puede dar la impresión de que ahora me puedo dormir en el asiento del pasajero. Y no es así. Dice el versículo que estábamos leyendo, el versículo 37 al 41, dice que la venida del Hijo del Hombre, y ese es el contexto, ¿verdad? De este pasaje, el contexto es que Jesús está hablando acerca de su venida, de su segunda venida, de cuando Él va a regresar de nuevo, ya no para nacer en un pesebre, sino para juzgar a toda la tierra. Y en ese contexto Él dice, la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé,
porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Así que, igualito que en aquel entonces, la vida nuestra sigue igual, nada ha cambiado. Pero precisamente por eso, de vez en cuando, creo yo que es que el Señor tiene que hacer así y decirnos, alertas, despierten, no se queden dormidos. Muchas veces usamos esa frase también, ¿verdad? Que la iglesia tiene que despertar, pero a veces lo usamos en el sentido, en otro sentido que no es en el que la Biblia dice. Cada vez que la Biblia le habla a la iglesia, despierta, es precisamente ese llamado de atención a que estemos alerta, a que no nos durmamos en los laureles, a que no nos acostumbremos tanto a la vida, a la rutina de la vida, que nos olvidemos del Señor y nos olvidemos de lo que verdaderamente es importante para el Señor. Así que aunque la vida sigue igual, el llamado de Dios es por eso, a que estemos despiertos, porque el movimiento tranquilo así, ¿verdad?, nos puede provocar tanto relajamiento que nos quedemos dormidos y que nos olvidemos de que Él está por venir, de que Él se fue, pero no sabemos exactamente cuándo va a regresar, así que tenemos que estar atentos. Otra razón por qué el Señor dijo eso, nos llama a estar alerta, es precisamente porque el Señor viene, pero no sabemos cuándo. Yo recuerdo que en Cuba oíamos mucho una estación norteamericana que se llamaba Family Radio. La oíamos en español, pero le decían Family Radio igual. Y les puedo decir que la oíamos tanto que el código postal es 94.621. Yo no tenía la menor idea de lo que eso significaba, pero yo sabía que estaba en Oakland, California, 94.621. Usted puede creer que hace 20 años de eso, y yo todavía me acuerdo, así que la oíamos bastante. Esa emisora era bastante buena, entendíamos nosotros, y el mensaje era bastante bueno, pero en el año antes del año 1985 creo que fue, creo que en 1994, este hombre, el dueño de la radio, comenzó a decir que Jesús venía ese año, ese año que seguía. Y dijo que venía en marzo, si no me equivoco. Llegó marzo y nada sucedió, ¿verdad? Como ha sucedido tantas otras veces. Para desgracia del mundo cristiano, hay personas que lamentablemente le quieren poner una fecha a la venida del Señor. Y como marzo no vino, el hombre dijo que venía en octubre. Sí, porque ¿saben qué? Miren, da risa, pero todavía hay cristianos que se dejan confundir cuando estas cosas suceden. Y aunque a nosotros nos da risa, miren qué interesante. Así que este hombre está diciendo una fecha segura, ¿verdad? Como si él fuera infalible. ¿Cómo usted lo sabe? Porque me lo reveló Dios, o porque lo busqué en las Escrituras y logré tener una revelación de Dios. Sí, pero cuando no sucede, entonces, bueno, somos falibles, nos equivocamos, y me equivoqué en el cálculo, y entonces el cálculo es no marzo, sino octubre. Eso es una contradicción en sí misma. Sin embargo, mucha gente siguió a este hombre como siguen a cada cual que se levanta a decir una fecha para la venida del Señor. Este hombre tuvo la sensatez, y tengo que darle el mérito, porque luego de haber cambiado la fecha 2 o 3 veces, él dijo, no, me equivoqué, y se echó para atrás, y creo que murió. Si mal no recuerdo, murió, y no puso más fecha, ¿no? Pero movimientos como los Testigos de Jehová, movimientos como el Adventismo del Séptimo Día, todos esos grupos surgieron también originalmente porque
algún profeta de Dios dio una profecía acerca de la venida del Señor. Han llegado a decir incluso que como la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, ellos dicen, bueno, el día y la hora no, pero el mes y el año sí. Se ríen, pero de nuevo hay cristianos que se dejan engañar. ¿Y cómo usted sabe que no es verdad que alguien puede decir el día y la hora, que es lo que dice la Biblia, nadie lo sabe, pero el mes y el año sí? ¿Cómo usted lo sabe? Bueno, usted tiene que estar claro de que el día y la hora es una frase idiomática, no es una cosa literal. Cuando uno dice el día y la hora, dime el día y la hora en que vamos a estar allá. Claro que te tengo que decir el día y la hora de cierto año, ¿no? Hay incluso gente que dice, no, yo lo voy a hacer el sábado, ¿verdad? Los esposos le dicen a las esposas, el carro lo voy a lavar el sábado, pero nunca le digo cuál sábado, ¿no? No, se supone que si te digo que lo voy a hacer el sábado, es este sábado, no es el otro sábado ni el año que viene. Así que una razón importantísima por la que Dios nos dice que tenemos que estar alertas es porque nadie sabe cuándo Él va a regresar. De ahí la frase, otra vez idiomática, de como ladrón en la noche, ¿no? No es que el Señor va a venir escondido, como alguna gente también han dicho. No es que el Señor va a venir y nadie lo va a saber, nadie lo va a ver. No, es que simplemente no sabemos en qué momento va a venir. Pero sabemos que va a venir, lo sabemos. Y precisamente por eso es que tenemos que estar alerta, tenemos que estar atentos, tenemos que estar pendientes de cuáles son las señales que Él nos dijo. Porque Él nos dijo, no te voy a decir cuándo regreso, pero te voy a decir cuáles son las señales que cuando tú las veas, tú vas a poder decir, oh, está cerca. Y de ahí que este pasaje que acabamos de leer empieza diciendo, de la higuera aprendan la parábola. De la higuera aprendan esta comparación que les voy a hacer. Miren lo que les voy a poner paralelo para que se den cuenta. Si cuando tú ves que los árboles empiezan a dar retoños, ya sabes que viene el verano. Bueno, pues cuando tú veas todas estas cosas sucediendo, tienes que saber que ya está cerca, que ya estoy al regresar. Y lamentablemente los cristianos no lo hacemos, pero como decía Billy Graham, nosotros debiéramos ir por el mundo con la Biblia bajo el brazo y el periódico en la otra. Con la Biblia en un lado y el periódico en la otra, porque la vida, las circunstancias, los acontecimientos están gritando que el Señor está por regresar. Ahora, nunca, el Señor está por regresar, nunca ha significado viene mañana. Escucha, el Señor está llamando. Acostúmbrense a poner los teléfonos en vibrar o en silencio para que no pase eso. Así que el Señor viene, pero no es mañana. Pero tenemos que estar claros que aunque no es mañana, o que no sabemos si es mañana, o si es en una semana, tenemos que estar claros que viene, que va a regresar, y que cuando regrese, Él lo que quiere de nosotros es que estemos atentos, que hayamos estado despiertos, alertas, pendientes de que Él va a regresar. Igual que ahora estamos emocionados de que nos vamos a ir a otro lugar. Bueno, cuando el Señor regrese nos vamos a otro lugar. Estaba leyendo el pasaje que vamos a leer ahorita en Pedro, en otra versión que estaba leyendo dice, hablando sobre esto, que estamos emocionados que nos va a dar una tierra nueva y un cielo nuevo. Y eso fue un choque para mí, ¿saben? Voy a hacer un paréntesis. Eso fue un choque para mí cuando yo estaba creciendo. Cuando Jesucristo venga, ¿para dónde vamos? Cuando uno se muere, ¿para dónde vamos? Para el cielo. Sí, pero eso es una frase también. Nosotros no vamos a estar flotando en una nube. Dios va a producir, va a crear, va a formar para nosotros, va a tener lista para nosotros un cielo nuevo y una tierra nueva donde vamos a vivir. Y eso es emocionante. ¿Saben por qué? Porque no tenemos la menor idea de cómo va a ser. Sabemos que va a ser mucho mejor. Sabemos que no va a haber llanto, no va a haber dolor, porque la Biblia lo dice.
no va a haber problemas, no va a haber nada malo, no va a haber muerte. Vamos a tener un cuerpo que nunca se va a poner viejo. ¿Cuántos dicen amén? Nunca se va a poner viejo. Pero por ahora no hemos llegado ahí. Así que por ahora tú y yo tenemos que estar alertas, atentos a la venida del Señor. En tercer lugar, tenemos que estar, Él quiere que estemos alerta. La razón es porque tenemos un trabajo que hacer. Tenemos un trabajo que hacer. Lo leí, lo que pasa es que vamos a leerlo de nuevo. Miren, versículo 45 dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle comida a su tiempo? Dichoso el siervo que cuando señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Lo encuentre haciendo lo que él quería que hiciéramos, ¿no? Ahora, ahí tenemos un pequeño problema. Bueno, ¿y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Tú sabes lo que Dios quiere que tú hagas? En mis años de juventud, una de las preguntas número uno de los jóvenes es: ¿cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mí? Y eso suena tan grande, tan misterioso, que a los jóvenes porque me incluyo, nos preocupa, hasta nos preocupa, ¿verdad? Porque ¿cómo yo puedo saber la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es simplemente otra manera de decir lo que Dios quiere, ¿verdad? Es simplemente decir qué es lo que Dios quiere. Así que ahora la frase ya no parece tan grande. ¿Cómo yo puedo saber lo que Dios quiere? Ya no es tan difícil de entender, pero ahora sigue siendo un poquito complicada, ¿no? Porque a veces nosotros queremos que mi vida, que Dios me dé los planes que yo quiero para mi vida, ¿verdad? Que Dios apoye los planes que yo quiero para mi vida. A veces hasta en una manera un poquito sarcástica, ¿no? Cómica, los predicadores le decían a los jóvenes: no seas como el muchacho que quería una novia y le oraba al Señor: Señor, no importa que sea la rubia o la trigueña, pero que sea la rubia. Porque a veces queremos forzar a que la voluntad de Dios, o sea, que lo que Dios quiere, sea lo que yo quiero, ¿verdad? A nadie le gusta que lo que yo quiero no suceda. Pero lamentablemente, tú y yo respondemos a una autoridad superior, que es Dios. No te equivoques, porque somos cristianos, eso no quiere decir que mi voluntad es la que se va a hacer. Yo quiero que se haga la de Él. Yo le he rendido, eso es parte de ser cristiano. Escuchen, por si acaso no sabían. Parte de ser cristiano es que yo le rindo mi voluntad, es decir, mis deseos, a los de Él. ¿Okay? Así que si no es la rubia, no es la rubia. Así que si no es ese trabajo, no es ese trabajo, aunque ese era el que yo quería, que aunque muchas cosas, no voy a seguir dando más detalles, pero usted coge la idea, ¿no? Usted tiene la idea ya. Así que yo le rindo mi voluntad a la de Dios para que los planes de Él sean los que se hagan con mi vida, con la de mi esposa, con mis hijos. Miren, una cosa que Wendy y yo siempre orábamos, cuando orábamos por los niños, Daniela y por Nathan, orábamos: Señor, que tus planes, que los planes que tú tienes con ellos se cumplan, que sucedan, que ellos puedan, porque ustedes saben que los niños también tienen voluntad propia, ¿no? Todos tenemos voluntad propia.
Pero esa voluntad, Daniela va a tener que rendírsela a Dios. No importa si su mamá, yo, los abuelos, el tío, no importa. Tú tienes que rendirle tu voluntad a Dios y tienes que pedirle a Él, enséñame qué es lo que tú quieres hacer con mi vida. ¿En dónde encajo yo en tus planes? Ya yo no estoy armando más mi propio rompecabezas. Ahora yo soy una pieza que va a estar en el rompecabezas de Dios. ¿Y qué es lo que Él quiere que yo haga? Usted debe haber oído y lo va a seguir oyendo porque los predicadores tienen que decírselo. Hay que decírselo a ti y a mí, tenemos que oírlo. Que no es suficiente con venir aquí a la iglesia el domingo, sentarme. Por cierto, se ven de lo más lindo, pero todo el mundo se sienta siempre en el mismo lugar. ¿Ustedes se han fijado eso? Todo el mundo se sienta más o menos en la misma área. Incluso yo, que soy muy malo para los nombres y para así recordar a las personas, a veces cuando necesito saber quién era esa persona, Wendy nada más que me dice, atrás a la derecha, sí. Pero no es suficiente con venir aquí. Eso no es el plan de Dios para tu vida. Eso es algo que Dios quiere que tú hagas como parte de tu vida cristiana. Pero Dios quiere que en tu diario vivir tú busques constantemente encajar tu vida en el plan de Dios. No que los planes de Dios encajen con mi vida. Y por eso tenemos que estar alerta, porque nosotros a veces queremos poner nuestras propias ideas, pero Dios tiene su idea y Dios nos ha dado un trabajo que hacer. Y el trabajo nuestro no es venir a la iglesia. El trabajo que Dios nos ha dado no es venir a la iglesia. El trabajo que Dios nos ha dado no es cantarle a Él. El trabajo que Dios nos ha dado no es recoger los equipos estos. El trabajo que Dios nos ha dado no es hacer una familia. No es ninguna de las otras cosas. Todas las que estoy mencionando son buenas y perfectas. Son buenísimas. Pero yo tengo que estar claro que el trabajo que Dios me ha dado es predicarle a otra persona, hablarle a otra persona de Cristo y cuidar a mis hermanos. ¿Sí? No lo estoy inventando, ¿verdad? Dice aquí, ¿quién es el siervo prudente, fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle comida a su debido tiempo? Así que, ¿sabes qué? Tú tienes que darle comida a los demás. Y por supuesto, esto es en sentido figurado. Pero la comida aquí, y en otros lugares de la Biblia lo encontramos igual, es que tú y yo tenemos que hablarle a otras personas del Evangelio, ¿verdad? Para que ellos conozcan a Jesús igual. Porque si yo no se lo digo, ¿quién se lo va a decir? Nadie. Si yo no se lo digo, nadie se lo va a decir. Miren, en el nuevo lugar a donde vamos a ir, ustedes vieron la foto el otro día que pusieron del interior, ¿verdad? Lo primero que todo el mundo me dijo, ay, qué chiquitico, ¿eh? Sí, claro, porque aquí estamos así, hay 200 y pico de sillas aquí, allí van a estar así, y cabrán unas 100 personas. ¿Saben qué? Vamos a caber perfectamente. Pero Dios quiera que a los 2 meses ya no quepamos. Ahora, ¿cómo se logra eso? No hay otra manera. Eso se llama proselitismo religioso. Así le llaman la gente, en el mundo secular se le llama proselitismo religioso. Lo único que quiere decir es que tú le estás tratando de convertir a otra persona a lo que tú crees, traerlo a tu fe. Pero si yo no le hablo, nadie va a venir. Y luego que estén aquí, tú y yo, tenemos que alimentarnos unos a otros.
Tenemos que, como decía Pablo, llevar las cargas unos de los otros. Tenemos que animarnos los unos a los otros. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Y esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado. Ahora, si yo nada más decido, mira, es suficiente con ir el domingo por la mañana. Y además ayudo a recoger los equipos. Eso no es suficiente. Pero si yo decido hacerlo así, sabes que eso no es lo que Él te mandó a hacer. Por lo tanto, me puedo dormir en los laureles y de nuevo no estar alerta para hacer lo que Él me mandó a hacer. Porque cuando el Señor regrese, va a venir al siervo, ¿verdad? Y le va a preguntar, a ver, ¿hiciste lo que tenías que hacer? A ti y a mí. Y nos va a preguntar, ¿hiciste lo que tenías que hacer? Y entonces veremos si yo estaba lo suficientemente alerta, despierto, atento a lo que tenía que hacer, como para que Él me diga, perfecto, hiciste un buen trabajo. Ahora, esas son las razones por las cuales Él quiere que estemos atentos. Vamos a ver para qué, con qué objetivo Él quiere que estemos atentos. Si buscan conmigo la segunda carta de Pedro, el capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Voy a leer solamente en los versículos 17 y 18. Pedro en esta carta también le está diciendo a la gente, a los cristianos a los que le escribió, les está diciendo, miren, el Señor viene pronto. No se piensen que porque el Señor no ha llegado todavía. ¿Saben cuánto hace que el Señor vino por primera vez? Como 2000 años, ¿verdad? Y todavía no ha llegado. Y Pedro le está diciendo a los cristianos, ¿saben qué? No se dejen engañar por eso de que, no ha llegado todavía, porque para el Señor el tiempo no es igual que para nosotros. Él tiene sus planes y su tiempo eso en teología se llama la economía de Dios o el tiempo de Dios, ¿no? Él tiene su tiempo. Usted lee, por ejemplo, Gálatas 4:4, Pablo allí le dice a los Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, con Dios no hay eso de que, estoy atrasado, no he podido hacer tal cosa. Eso no existe. Así que Pedro está hablándoles de esto, de la venida del Señor, y que no se preocupen que Él viene, Él no está demorado. Y dice en el 17, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. No sea que arrastrado por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Así que no hay que ser científico. ¿Por qué Él quiere que estemos alerta? Dice Pedro aquí que porque nos pueden engañar. Nos pueden engañar o hacernos caer de nuestra firmeza. Movernos de nuestra firmeza. Una vez a mí me preguntaron eso, un joven me preguntó, ¿cómo yo puedo hacer para no irme con lo que alguien dice? Porque ustedes saben que eso pasa, ¿no? Dice la Biblia que los inconstantes son como la onda del mar, que va y viene. Y en mi tierra, que no sabían de la Biblia, en el pueblito donde yo vivía, que era de campo, decían que había personas que son como la hoja de caimito. Va para donde el aire la mueva. Y la hoja de caimito tiene dos colores. Así que depende. ¿En tu casa había caimito también? Él es también de un campo. Así que cuando uno no está firme, cualquier cosa que te digan, tú la crees. Porque tú no sabes.
Y Pedro, la primera advertencia es, tienen que estar alertas, porque van a venir gente, y esas personas a las que se está refiriendo, él las mencionó en el capítulo 2, tratando de enseñarte cosas que no son. A eso la Biblia le llama falsos maestros. Falsos maestros, como les dije en el capítulo anterior, en el capítulo 2, Pedro está hablando de esos falsos maestros. Hay personas que bajo el título de cristianos enseñan cosas que supuestamente vienen de Dios, pero que no son. Me acabo de dar cuenta que así mismo le hablo a mis hijos. Hay cristianos, hay gente en las iglesias, hay gente en la radio, hay gente que tienen programas de televisión, hay gente que tiene iglesias de 2,000 miembros enseñando cosas que no están en la Biblia. Esos son falsos maestros. Ahora, ¿qué hay que hacer? No hay que ir a apedrearlos. No, usted lo que tiene es que estar firme, alerta, atento, para cuando oiga una de esas cosas decir no. Eso no es lo que está en la Biblia. Ahora, no hay manera que usted pueda decir eso si usted no sabe lo que está en la Biblia, ¿verdad? La Biblia, nosotros le decimos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es palabra, literalmente, palabra emitida por la boca de Dios. Dios le sopló, y esa es la palabra que se usa en griego, soplar, pero en realidad no es, sino es cuando uno le dice las palabras para que los escritores bíblicos las escribieran. Y eso es lo que nosotros creemos como cristianos. Si usted no cree eso, entonces le puede pasar como a algunos grupos que se llaman cristianos, pero entonces esta parte de la Biblia sí, pero esta parte no. Y eso no existe. La Biblia o usted la cree desde el principio hasta el final o no la cree. No hay términos medios. Y creer la Biblia no es solamente, sí, la palabra de Dios, lo que dice ahí. No, la palabra de Dios hay que leérsela. La palabra de Dios hay que aprenderla. Y dicho sea de paso, voy a pasar a comerciales. Los domingos por la mañana nosotros tenemos clases, le llamamos clases bíblicas, clases de la escuela dominical le llaman a otro lugar, a la academia le llamamos por un tiempo. No importa cómo se llame, es estudiar la Biblia, es aprender, es poder preguntar, es poder compartir unos con otros lo que estamos leyendo y ver qué es lo que quiere decir si es que acaso no lo entiendo. Y eso es la única manera de poder estar listo contra los falsos profetas, falsos maestros. También nos puede engañar el diablo. ¿Sabía eso? El diablo está activo. A veces le damos demasiado mérito al diablo, pero el diablo tiene el trabajo, por así decirlo, de hacernos caer a nosotros, de buscar la manera de engañarnos, de torcer el camino por el que estamos caminando, de cambiar un poquito aquí y allá para que eso nos engañe o nos llame la atención y nosotros caigamos. Así que sí, el diablo tiene la culpa, pero fui yo el que caí. Fui yo el que me dejé desviar. Y dice, precisamente, dice Pedro, pero adelante, pero en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, dice que el diablo está como león rugiente. ¿Qué más? Buscando a quien devorar. Menos mal que ustedes tienen la misma Biblia que yo. El diablo está constantemente al acecho. ¿Ustedes han visto alguna vez a un león en acción? En algún canal de estos sobre todo las leonas son las que cazan, ¿verdad? ¿Usted lo ha visto? Ellos no atacan al más grande de los animales, de los antílopes, por ejemplo, al que tiene los cuernos más grandes. Ellos no atacan al grupo de 20 antílopes que están juntos. No, ellos tratan de que alguno se separe.
o de ver cuál fue el que se quedó dormido tomando agua o haciendo algo. Y eso es lo mismo que hace el diablo. Ahora, la única razón por la cual el diablo hace eso, el diablo realmente no le interesa mucho que tú o yo caigamos. Lo que pasa es que cuando tú y yo caemos, cometemos un error, desobedecemos a Dios, desagradamos a Dios. ¿Sabe lo que pasa? Le estamos quitando la gloria a Dios, al que se la merece. Y entonces, generalmente, me la doy yo a mí mismo o se la doy a otra persona. Y eso es lo que el diablo busca. Así que constantemente el diablo está buscando la manera de que tú y yo caigamos. Y no hay otra manera de evitarlo que no sea estar alertas. Y el otro que puede engañarnos está entre estas dos orejas. Es mi propio yo, mi propio ser. No hay nada más engañoso, dice la Biblia, que el corazón. Claro, el corazón no literalmente, sino también en sentido figurado. Mi propio yo, decía Pablo en Romanos capítulo 7, prácticamente llorando, decía, ay de mí, que lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y hago lo que no quiero. Y soy un desastre. No lo dice así, pero esa es la idea. Soy un desastre. Tú y yo como seres humanos, a veces como yo les decía, echamos la culpa al diablo. No le eches la culpa al diablo. Lee la carta de Santiago para que tú veas que la culpa la tienes tú. No, porque Satanás me tentó. Sí, él te tentó, pero él no te cogió por el cuello y te obligó a hacerlo. Tú lo hiciste porque tú decidiste hacerlo. Y a cada paso que damos, tú y yo estamos tomando decisiones. Y muy frecuentemente, las decisiones que tomamos, si son malas, si desagradan a Dios, son porque nuestro corazón se desvió. Porque decidimos desobedecer lo que Dios estaba diciendo. Así que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Como decía una hermana, tenía la costumbre de decir que era el perro negro y el perro blanco. Y a veces estoy alimentando al perro negro, ¿no? Y cuando algo se nos va, hacemos algo mal hecho, hacemos algo, nos enojamos o algo desagradable a Dios, porque alimentaste al perro negro, soltaste al perro, se me soltó el perro negro. Y es verdad, pero ¿saben quién es el perro negro? Yo. Así que tenemos que estar alertas contra los falsos maestros, contra las acechanzas del diablo y contra mí mismo, que muchas veces hago lo que no tengo que hacer y desagrado a Dios. Y eso hace que si no estoy alerta, me desvíe, caiga, me muevan de donde estoy, de donde debo estar parado firmemente. El otro objetivo, la otra razón es para crecer en la vida cristiana. Y lo dice el versículo 18, dice, en vez de ser engañados, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Crezcan. La vida cristiana tiene que estar caracterizada por un crecimiento constante. Eso es lo que se espera de ti y de mí. Se espera que cuando tú acabas de aprender que Jesucristo murió por tus pecados, te enteraste hoy mismo. Tú estás tomando lechita. No estás haciendo, no sabes nada, ¿verdad? No sabíamos nada cuando empezamos. Pero se supone que a medida que seguimos en la vida cristiana, nuestra meta sea aprender un poquito más, aprender un poco más, aprender un poco más. Y está bien que primero tome leche, como dice, eso lo dice Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice que debiendo ser ya maestros, todavía están tomando lechita, todavía están gateando como niños pequeños. ¿Verdad que eso es fuerte, verdad? El autor de la carta a los Hebreos te lo está diciendo a ti.
Eso no es para decir, oh, porque quizás aquel que no ha crecido. No, te lo está diciendo a ti. Tú deberías ser maestro ya y todavía a ti hay que enseñarte. Y todavía estás en los primeros pasos, en las cosas básicas, elementales. Y uno tiene que salir de ahí y crecer cada vez más. Eso que dice de crecer en la gracia del Señor, es que eso gratuito, gracia es gratuito, eso gratuito que el Señor me dio, yo tengo ahora que crecer en eso y dárselo a otros y crecer y dárselo a otros. La Biblia dice, de gracia recibiste, de gracia dad también. Y cuando tú empiezas a crecer en la vida cristiana, mientras más tú recibes, se supone que más tú des. Pero ¿saben qué? Si no estamos alertas y atentos, entonces lo que hacemos es, bueno, sí, el pastor dijo algo que está en la Biblia. No. Tú tienes que lograr, y yo sé que ya cuando uno avanza en edad se va haciendo cada vez un poquito más difícil, ¿verdad? Es como el idioma, que si no lo aprendiste cuando chiquito, ya cuando grande, bueno, that's socute, ¿no? Es socute, no sé bien decirlo, pero tú y yo tenemos que poder decir, la Biblia dice esto y esto y esto. Y lo dice aquí y aquí y allí. Y muchas veces los cristianos no pueden decir eso. Si yo les pregunto algo, no. Bueno, dice en algún lado. No, eso es ser nené todavía, ser bebé. Pero tú deberías ser maestro ya. ¿Quiénes llevan aquí más de 5 años en el Evangelio? Levante la mano. Bájala. ¿Quiénes llevan más de 10? 10. ¿Quiénes llevan más de 15? Oye, con 15 años ya creo que estamos bien, ¿no? De 15 para arriba. Y creo que estoy yéndome demasiado, pero vamos a decir que 15 años. Usted tiene que ya estar pulido. Cuando alguien venga a conversar con usted de la Biblia, viene un testigo de Jehová a su casa. Usted no puede decir, porque mi pastor dijo. Eso no funciona. Eso no es ser un cristiano maduro. Y hay que estar despierto, porque ¿sabe qué? Los sábados por la mañana vienen testigos de Jehová a su casa. No sé si a la de ustedes, pero a la mía van. Y tú y yo tenemos que estar listos. Y cuando jóvenes, universidad, cuando un profesor de la universidad te venga a decir una cosa que no es, como un profesor que teníamos nosotros en la universidad allá en Cuba, que por supuesto todo era materialismo, lo que se enseñaba, y ese profesor decía, así en el aula, con toda autoridad, que la Biblia toda había sido escrita 200 años después que habían sucedido los hechos. Y eso es mentira. Es mentira, pero no había nadie que le pudiera decir, no, eso es mentira. Eso no es así. Bueno, eso es mentira, no. Eso no es así. Y tú tienes que estar preparado. Por eso es que tenemos que estar alerta. Lo dice Pedro, ¿verdad? No lo inventé yo. Dice, más bien crezcan en la gracia, y lo otro es en el conocimiento de Jesucristo. Miren, a Jesucristo no se le siente. Es igual que a mi esposa. Mi esposa yo no yo siento a mi esposa. No, yo no siento a mi esposa. No, yo amo a mi esposa y conozco íntimamente a mi esposa. A Jesucristo se le conoce. Y la palabra que se usa aquí es la palabra griega gnosis, de donde viene todo esto de conocer, conocimiento. Lo estoy acentuando porque de ahí es donde viene no porque tenga ningún problema. Conocimiento, conocer. ¿Tú conoces a Jesucristo? El primer paso es saber quién es Él, por supuesto, saber lo que Él hizo, saber que
que Él murió por mis pecados, pero después de eso, yo tengo que crecer cada vez más en conocer personalmente a Jesucristo. Está bien que si tú empezaste, tú acabas de conocer a Jesús. Y hay una emoción diferente, ¿verdad? Eso pasa, por ejemplo, en el matrimonio. Cuando usted conoce a la muchacha y empiezan a salir juntos, se hacen novios, hay una cosa rara. Ustedes no sé si lo sintieron. Una cosa rara que se siente, en inglés le dicen que son mariposas en el estómago. Y es una buena manera de describirlo, porque es una cosa rara. Y entonces lo que decimos es que estamos enamorados. Ahora lo que yo tengo adentro son cuervos en el estómago. Ya no son butterflies, ya no son mariposas. ¿Por qué? Porque esa cosa primera, después no es que desaparece, no es que se pierde, es que se transforma en una cosa mucho más profunda, en una cosa mucho más íntima, en una cosa ya que aunque aquella sensación ya no es la misma, pero ahora es peor todavía, es una cosa que no me puedo despegar, es una cosa que si me falta me muero. Ya no es lo mismo, ahora es más la unión, ¿no es verdad? O estoy hablando de, si eso me pasa a mí con Wendy nada más, no sé, pero si no le pasa a usted, tiene que revisarse, vuelva a la mariposa de nuevo, y de la misma manera es con Jesucristo. De la misma manera es la relación con Jesús. Cuando uno se acaba de convertir, también tiene ese que no sé qué, que sé cuánto. Pero a medida que tú vas creciendo y ya soy cristiano y ya sigo con mi vida y siguen las cosas normales y me duele la garganta y tengo que ir al cumpleaños de mi prima. En esa vida cotidiana, ahora yo no puedo esperar, yo no puedo dejar que eso se separe, sino que tengo que hacer que eso que yo sentía al principio ahora siga profundizándose. Y eso es conocer a Jesucristo, conocerlo un poco más cada día. Y no hay otra manera de conocerlo que vivir con Él, ¿verdad? Yo no puedo conocer a Wendy si Wendy viviera en el otro lado del universo. Convivencia. Y esa convivencia, número 1, está garantizada de parte de Dios. Él dijo, Jesucristo dijo antes de irse, no se preocupen, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que está garantizado. No tenemos que preocuparnos de que, Señor, tú vas a estar conmigo. Miren, nosotros hacemos eso en las oraciones y gracias a Dios que la Biblia lo dice, que el Espíritu Santo arregla esas oraciones que van para el Padre, porque lo que le mandamos para allá a veces son disparates. Señor, quédate con nosotros. Yo me imagino que Jesús dirá, pero chicos, ¿qué fue lo que les dije a ustedes antes de irme? Que iba a estar con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Cómo tú me vas a estar pidiendo? No, pero gracias a Dios que Él nos entiende. Él sabe lo que estamos queriendo decir y Él sabe nuestra necesidad, porque en realidad lo que yo le estoy diciendo es, yo necesito estar agarrado de ti, que experimentar directamente que tú estás conmigo aquí. Y eso es entendible, yo creo que Dios lo entiende. Pero tú y yo tenemos que esa convivencia con Él
llevarla al extremo, llevarla a lo máximo, llevarla a poder caminar con Él diariamente de manera tal que yo sepa lo que Él quiere de mí, que yo sepa a dónde Él me está llevando y yo sepa los planes que Él tiene con mi vida. Y que yo sepa que no importa cómo sea el camino, ¿verdad? Porque no es de rosas todos los días, no lo es. Por eso yo creo que también nuestras oraciones, ¿verdad? Ay, Señor, que todo salga bien. Claro, porque yo nunca quiero que nada malo pase. Mis oraciones por los enfermos siempre son ¿cuáles? Que se sanen. Dios me libre de orar por una persona, Señor, llévatela allá, que descanse. Dios me libre. ¿Por qué? Porque nuestro deseo, nuestro instinto es que todo salga bien, pero todo no va a salir bien en la vida. Todo no va a ser color de rosas. Yo tengo que tener la confianza de que aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no tengo miedo porque tú estás conmigo. Salmo 24, ¿verdad? Salmo 23. No, yo tengo que tener esa seguridad porque eso es lo que me va a llevar al otro lado del valle de sombra de muerte. Y yo tengo que estar seguro de que con Dios, que a nosotros, a los que amamos a Dios, todas las cosas no son para bien. Muchachos, ojalá fueran para bien. Todas las cosas obran, trabajan, funcionan como un engranaje perfecto para el bien de nosotros. Pero en el momento puede que no lo parezca, puede que no lo sea. Pero todas las cosas obran para mí. Ese caminar diario, esa convivencia, es lo que hace que yo crezca en el conocimiento de Jesucristo. Pero dormido no puedo crecer, ¿verdad? Así que la razón por la que Él quiere que estemos alertas, atentos, es para que nosotros podamos seguir creciendo. Y en ese crecimiento seamos cada vez mejores para su gloria. Todo lo que hagamos, sea de obra o de palabra, todo hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiera Dios que nosotros podamos aprender no, porque todo esto ustedes lo sabían, ¿verdad? Yo no les he dicho nada realmente que sea nuevo. Yo simplemente quería sonar la alarma. Estábamos ayer en la playa y de buenas a primeras empezó a sonar una alarma y todo el mundo salió del agua. ¿Por qué? Porque venía una tormenta y hay un relámpago y aquello suena automáticamente. Y eso es lo que yo quería hacer. Yo quería que nos acordáramos, ¿verdad? Creo que de vez en cuando nos conviene, porque si no nos dormimos, si no nos ponemos a pensar, la vida sigue igual, no hay. Y la vida cristiana se nos puede volver monótona también, porque estamos sentados ahí y no estamos haciendo realmente lo que Dios quiere, cumpliendo el propósito que Dios tiene con tu vida. No te preocupes por la del otro. Puede que tenga otro propósito con el que está al lado tuyo, pero vamos a cumplir, vamos a estar atentos, alertas para cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida. ¿Okay? Gracias.